y tampoco en los solitarios y salvajes mares que quedan lejos al oeste de vuestras mercedes. Es totalmente desacostumbrado que los barcos no dejen de darle a coro a los mangos de las bombas durante un viaje, incluso, de considerable longitud. Es decir, con tal que se encuentren a lo largo de una costa tolerablemente accesible, que se les ofrezca algún otro refugio razonable. Solo cuando un barco que hace agua queda muy apartado en esas aguas, en alguna latitud realmente sin tierra, entonces su capitán empieza a sentirse un tanto preocupado. Mucho de esto le había ocurrido al Touno, de modo que cuando se encontró una vez que aumentaba la vía de agua, en verdad hubo varios de la tripulación que manifestaron cierta preocupación, sobre todo Radney, el primer oficial. Mandó izar bien las velas altas, cazándolas a besar de nuevo, y extendiéndolas por todas partes a la brisa. Ahora, este Radney supongo que tenía poco de cobarde y se inclinaba tan escasamente a cualquier suerte de aprensión nerviosa, en cuanto a su propia persona, como cualquier criatura despreocupada y sin miedo, del mar o de la tierra, como podáis imaginar a vuestro gusto, caballeros. Por tanto, cuando manifestó esa solicitud por la seguridad del barco, algunos de los marineros afirmaron que era solo a causa de que era copropietario de él. Así, cuando ese anochecer estaban trabajando en las bombas, hubo no pocas bromas sobre este apartado, maliciosamente intercambiadas entre ellos, mientras sus pies quedaban continuamente inundados por la ondulante agua clara. Clara como de cualquier manantial de la montaña, caballeros. Que salía burbujeante de las bombas, corría por cubierta, y se vertía en chorros continuos por los imbornales de sotavento. Ahora, como sabéis muy bien, no es raro el caso, en este nuestro mundo de convenciones en el agua o donde sea, en que, cuando una persona puesta al mando de sus semejantes encuentra que uno de ellos es notablemente superior a él en su orgullo general de virilidad, e inmediatamente conciba contra ese hombre un invencible odio y antipatía, y, si tiene ocasión, derribe y pulverice esa torre de su subalterno, reduciéndola a un montoncito de polvo. Sea lo que sea esta idea mía, caballeros, en todo caso el Kilt era un elevado y noble animal, con una cabeza como un romano y una fluyente barba dorada como las gualdrapas emborladas del resoplante corcel de vuestro último virrey. Y un cerebro, y un corazón, y un alma dentro de él, caballeros, que hubieran hecho de el Kilt un Carlomagno si hubiera nacido hijo del padre de Carlomagno. Pero Radney, el primer oficial, era feo como un mulo, y lo mismo de terco, duro y malicioso. No quería a el Kilt, y el Kilt lo sabía. Al observar que el primer oficial se acercaba mientras él trabajaba en la bomba con los demás, el de los lagos fingió no darse cuenta, sino que, sin dejarse impresionar, siguió con sus alegres bromas. Eso, muchachos. Esta vía de agua es un encanto. Tomad un vasito, uno de vosotros, y vamos a probarla. Por Dios que es digna de embotellarse. Os digo de veras, hombres, que con esto se pierde la inversión del viejo Rad. Más le valdría cortar su parte de casco y remolcar la casa. La verdad es, muchachos, que el pez espada no hizo más que empezar el trabajo. Luego ha vuelto con una cuadrilla de peces carpinteros, peces sierra, peces lima, y todo lo demás. Y toda su pandilla está ahora trabajando de firme en el fondo, cortando y tajando. Para hacer mejoras, supongo. Si el viejo Rad estuviera ahora aquí, le diría que saltara por la borda y los dispersara. Están jugando al demonio con sus bienes, le puedo decir. Pero es un simple y un buenazo, ese Rad, y también una belleza. Muchachos, dicen que el resto de sus bienes está invertido en espejos. No sé si a un pobre diablo como yo le querría dar el modelo de su nariz. Malditas sean vuestras almas. ¿Por qué se para la bomba? Rugió Radney, fingiendo no haber oído la conversación de los marineros. Seguid con ella como truenos. Eso, dijo el Kilt, alegre como un grillo. Vivo, muchachos, vivo, ya. Y entonces la bomba sonó como 50 máquinas para incendios. Los hombres tiraron los sombreros, y no tardó en oírse ese peculiar jadeo de los pulmones que indica la plena tensión de las energías extremas de la vida. Abandonando por fin la bomba, con el resto de su grupo, el de los lagos se fue a proa todo jadeante, y se sentó en el molinete, con su feroz cara enrojecida, los ojos inyectados de sangre, y secándose el abundante sudor de la frente.
Ahora, caballeros, no sé qué diablo seductor fue el que poseyó a Radney para que se enredara con un hombre en semejante estado corporal de exasperación. Pero así ocurrió. Dando zancadas insolentes por la cubierta, el oficial le ordenó que se buscase una escoba y barriese las tablas, y asimismo una pala, para quitar ciertos molestos materiales resultantes de haber dejado escapar un cerdo. Ahora bien, caballeros, barrer la cubierta de un barco en el mar es una cuestión de trabajo doméstico que se cumple con regularidad todas las tardes, en cualquier tiempo, salvo con galerna furiosa, y se sabe que se ha cumplido en el caso de barcos que en ese momento estaban de hecho hundiéndose. Tal es, caballeros, la inflexibilidad de las costumbres marítimas y el instintivo amor a la limpieza que hay en los marineros, algunos de los cuales no se ahogarían de buena gana sin lavarse antes la cara. Pero, en todos los barcos, ese asunto de la escoba es la jurisdicción prescrita a los grumetes, si hay grumetes a bordo. Además, los hombres más fuertes del touno se habían dividido en cuadrillas, turnándose en las bombas. Y, siendo el marinero más atlético de todos, el Kilt había sido debidamente nombrado capitán de una de las cuadrillas, por lo que, en consecuencia, debía haber quedado liberado de cualquier asunto trivial sin relación con los verdaderos deberes náuticos, si así ocurría con sus compañeros. Menciono todos esos detalles para que podáis comprender exactamente cómo estaba la cuestión entre los dos hombres. Pero había más que esto. La orden respecto a la pala estaba casi tan claramente pensada para insultar a el Kilt como si Radney le hubiera escupido a la cara. Cualquiera que haya ido de marinero en un barco ballenero lo entenderá. Y todo eso, y sin duda mucho más, entendió del todo el hombre de los lagos cuando el oficial pronunció su orden. Pero se quedó un momento quieto y sentado, y al mirar con firmeza los malignos ojos del oficial y percibir las pilas de barriles de pólvora tonados en él y la mecha lenta que ardía hacia ellos, al verlo todo esto instintivamente, caballeros, se apoderó de el Kilt, como sentimiento fantasmal y sin nombre, esa extraña indulgencia y desgana por remover el más profundo apasionamiento en ningún ser ya iracundo, esa repugnancia que sienten sobre todo, cuando la sienten, los hombres realmente valientes, aunque sean agraviados. Por tanto, en su tono ordinario, solo que un poco roto por el agotamiento corporal en que se encontraba momentáneamente, le contestó diciendo que barrer la cubierta no era asunto suyo, y no lo haría. Y luego, sin aludir en absoluto a la pala, señaló como los habituales barrenderos a los 3 grumetes, los cuales, no estando destinados a las bombas, tenían muy poco o nada que hacer en todo el día. A eso Radney replicó con un juramento, y en el tono más dominante y ultrajante repitió incondicionalmente su mandato, y avanzó hacia el hombre de los lagos, aún sentado, levantando un mazo de tonelero que había tomado de un barril cercano. Acalorado e irritado como estaba por su espasmódico esfuerzo en las bombas, a pesar de todo su innombrable sentimiento de indulgencia, el sudoroso el Kilt no pudo aguantar esta actitud en el oficial. Sin embargo, sofocando sin saber cómo la conflagración en su interior, permaneció sin hablar y tercamente arraigado en su asiento, hasta que por fin el excitado Radney tiró el mazo a pocas pulgadas de su cara, mandándole furiosamente que cumpliera su orden. El Kilt se levantó y se retiró lentamente, dando la vuelta al molinete, seguido por el oficial con su mazo amenazador, y repitiendo deliberadamente su intención de no obedecer. Al ver, sin embargo, que esa paciencia no tenía el menor efecto, amenazó a aquel hombre loco e infatuado con una temible e inexpresable intimación de la mano cerrada. Pero no sirvió para nada. Y de ese modo los dos dieron una vuelta lentamente al molinete, hasta que, decidido por fin a no seguir retirándose, por pensar que ya había soportado todo lo que era compatible con su humor, el hombre de los lagos se detuvo en las escotillas y habló así al oficial. Señor Radney, no le voy a obedecer. Deje ese mazo, o ande con cuidado. Pero el predestinado oficial siguió acercándose a donde estaba inmóvil el hombre de los lagos, y dejó caer el pesado mazo a 1 pulgada de sus dientes, repitiendo mientras tanto una sarta de maldiciones insufribles. Sin retirarse ni la milésima parte de 1 pulgada, y clavándole en los ojos el inflexible puñal de su mirada, el Kilt apretó el puño derecho a su espalda y echándolo atrás insensiblemente, dijo a su perseguidor que si el mazo le rozaba la mejilla, él, el Kilt, le mataría. Pero, caballeros, el loco está marcado por los dioses para la matanza.
e inmediatamente, el mazo tocó la mejilla. Un momento después, la mandíbula inferior del oficial estaba desfondada en su cabeza, y caía en la escotilla chorreando sangre como una ballena. Antes que el clamor pudiera llegar a popa, el Kilt se agarró a una de las burdas que llevaban a lo alto, donde dos de sus compañeros estaban de vigías en sus cofas. Ambos eran canaleros. ¡Canaleros!, gritó don Pedro. Hemos visto en nuestros puertos muchos de vuestros barcos balleneros, pero nunca hemos oído hablar de vuestros canaleros. Perdón, ¿qué son esos? Canaleros, don Pedro, son los bateleros de nuestro gran canal del Erie. Debéis haber oído hablar de eso. No señor. Por aquí, en este país aburrido, caliente, perezoso y hereditario, conocemos muy poco de vuestro vigoroso norte. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, don Pedro, volved a llenarme el vaso. La chicha es muy buena, y antes de seguir adelante os diré que son nuestros canaleros, pues esa información puede proporcionar luz adicional a mi historia. A través de 360 millas, caballeros, a través de toda la anchura del estado de Nueva York. A través de numerosas ciudades populosas y muchas aldeas prósperas. A través de largas, tristes y deshabitadas marismas, y fecundos campos cultivados, sin rival en fertilidad. Por villares y tabernas. Por el Santa Santorum de los grandes bosques, por arcos romanos sobre ríos indios. A través del sol y la sombra. Por corazones felices o desolados. A través de todo el ancho escenario de contrastes de esos nobles condados Mohawks. Y especialmente a lo largo de filas de capillas níveas cuyas agujas se yerguen casi como piedras miliares, fluye un continuo torrente de vida de corrupción veneciana, a menudo al margen de la ley. Allí están vuestros verdaderos asantis, caballeros. Allí aúllan vuestros paganos. Allí los podéis encontrar siempre en la casa de al lado. Bajo la sombra, largamente proyectada, de las iglesias, al socaire de su cómodo patrocinio. Pues, por alguna curiosa fatalidad, así como se nota a menudo de los filibusteros de ciudad que siempre acampan en torno a los palacios de justicia, igualmente, caballeros, los pecadores suelen abundar en las cercanías más sagradas. ¿Es un fraile aquel que pasa?, dijo don Pedro, mirando abajo, a la plaza atestada, con humorística preocupación. Por fortuna para nuestro nórdico amigo, la Inquisición de doña Isabel se desvanece en Lima, rió don Sebastián. Adelante, señor. Un momento, perdón, dijo otro del grupo. En nombre de todos nosotros los limeños, deseo expresaros, señor marinero, que no hemos pasado por alto de ningún modo vuestra delicadeza al no haber puesto la presente Lima en lugar de la lejana Venecia en vuestra corrupta comparación. Ah. No os inclinéis ni parezcáis sorprendido. Ya conocéis el proverbio que hay por toda esta costa. Corrompidos como Lima. No hace sino confirmar lo que decís, también. Las iglesias son más abundantes que las mesas de billar, y siempre abiertas, y corrompido como Lima. Así también Venecia. Yo he estado allí. La sagrada ciudad del Santo Evangelio, San Marcos. Santo Domingo, púrgala. Vuestro vaso. Gracias. Lo vuelvo a llenar. Ahora, volved a escanciarnos. Libremente representado en su propia vocación, caballeros, el hombre del canal haría un hermoso héroe dramático. Tan abundante y pintoresca es su perversidad. Como Marco Antonio, durante días y días, a lo largo de su Nilo florido y de verde césped, flota indolentemente jugando a la vista de todos con su Cleopatra de rojas mejillas, y haciendo madurar su muslo de albaricoque en la cubierta soleada. Pero en tierra se borra todo este afeminamiento. El aire de bandido que tan orgullosamente luce el hombre del canal, y su sombrero gancho y de alegres cintas, son señales de sus grandiosas cualidades. Terror de la inocencia sonriente de las aldeas a través de las cuales boga, su rostro moreno y su atrevida fanfarronería son esquivadas en las ciudades. Yo, vagabundo una vez en su canal, he recibido buenas pasadas de uno de esos canaleros. Se lo agradezco cordialmente. No querría ser ingrato, pero a menudo una de las principales cualidades redentoras de ese hombre de violencia es que a veces tiene un brazo tan duro para defender a un pobre desconocido en una dificultad como para despojar a otro desconocido rico. En resumen, caballeros, el salvajismo de esa vida del canal se evidencia enfáticamente en esto.
que nuestra salvaje pesca ballenera contiene a muchos de sus más completos licenciados, y que no hay apenas otra raza de la humanidad, excepto los de Sydney, de que tanto desconfían nuestros capitanes balleneros. Y no disminuye en absoluto lo curioso de ese asunto que para tantos millares de muchachos rurales y jóvenes nacidos a lo largo de su línea, la vida probatoria del Gran Canal proporcione la única transición entre cosechar tranquilamente en un campo cristiano de trigo y surcar inexorablemente las aguas de los mares más bárbaros. Ya veo, exclamó impetuosamente don Pedro, vertiéndose la chicha por sus volantes plateados. No hay necesidad de viajar. El mundo es una misma lima. Yo había creído, entonces, que en vuestro templado norte las generaciones serían tan frías y santas como las montañas, pero, la historia me había quedado, caballeros, en que el de los lagos se agarró a la burra. Apenas lo había hecho, cuando fue rodeado por el segundo y tercer oficiales y los 4 arponeros, que le derribaron en masa sobre la cubierta. Pero, deslizándose por las jarcias abajo como cometas fatídicos, los 2 canaleros se precipitaron en el tumulto y trataron de sacar a su hombre a rastras hacia el castillo de proa. Otros marineros se unieron a ellos en el intento, y tuvo lugar un torbellino confuso, mientras que, a una distancia segura, el valiente capitán danzaba de arriba abajo con una lanza ballenera, requiriendo a sus oficiales para que sujetaran a aquel bribón, y lo llevaran a golpes al alcázar. De vez en cuando, corría a acercarse al agitado borde de la confusión y, hurgando en su interior con la lanza, trataba de pinchar al objeto de su resentimiento. Pero el Kilt y sus desesperados eran demasiado para todos ellos, y lograron alcanzar el castillo de proa, donde, haciendo rodar deprisa 3 o 4 grandes barriles en línea con el molinete, esos parisienses del mar se atrincheraron detrás de la barricada. «Salid de ahí, piratas», rugió el capitán, amenazándoles ahora con una pistola en cada mano, que le acababa de traer el mayordomo. «Salid de ahí, asesinos». El Kilt salió de un brinco de la barricada, y dando zancadas de un lado para otro, desafió lo peor que podían hacer las pistolas, pero dio a entender claramente al capitán que su muerte, la de el Kilt, sería la señal para un motín criminal por parte de todos los hombres. Con miedo en su corazón de que esto resultase demasiado cierto, el capitán desistió un poco, pero siguió ordenando apremiantemente a los insurgentes que volvieran a su obligación. ¿Nos promete no tocarnos, si lo hacemos así?, preguntó su cabecilla. Volved. Yo no hago promesas, a la obligación. ¿Queréis hundir el barco, dejando de trabajar en un momento como este? Y volvió a apuntar con una pistola. ¿Hundir el barco?, gritó el Kilt. Eso, que se hunda. Ninguno de nosotros volverá al trabajo, a no ser que nos jure que no levantará contra nosotros ni un hilo de jarcia. ¿Qué decís, hombres?, volviéndose a sus compañeros. Una feroz aclamación fue la respuesta. El de los lagos entonces se puso de guardia en la barricada, sin dejar de mirar al capitán, y lanzando, a sacudidas, frases como estas. «No es culpa nuestra. No queríamos. Ya le dije que apartase el mazo. Ha sido una chiquillada. Ya me podía haber conocido antes. Ya le dije que no pinchara al bisonte. Creo que me he roto un dedo contra su maldita quijada. ¿No están aquellos chinchantes en el castillo de proa, muchachos? Capitán, por Dios, tenga cuidado. Diga la palabra. No sea loco. Olvídelo todo. Estamos dispuestos a volver al trabajo. Trátenos decentemente y somos sus hombres, pero no dejaremos que nos azoten. Volved a trabajar. No hago ninguna promesa, volved, os digo». «Mire, entonces», gritó el de los lagos, extendiendo el brazo hacia él, «hay aquí unos pocos de nosotros, y yo soy uno de ellos, que nos hemos embarcado para el viaje, ya ve. Ahora, como sabe muy bien, podemos pedir la licencia en cuanto echemos el ancla. Así que no queremos riñas. No nos interesa. Queremos estar en paz. Estamos dispuestos a trabajar, pero no a que nos den latigazos. Volved», rugió el capitán. El Kilt miró a su alrededor un momento, y luego dijo: «Le diré la verdad, capitán, antes que matarle, y que nos ahorquen por tan asqueroso granuja, no levantaremos una mano contra usted a no ser que nos ataque, pero mientras no dé su palabra de que no va a darnos latigazos, no trabajaremos.
Abajo, al castillo de proa, entonces, abajo con vosotros. Os tendré allí hasta que os hartéis. Abajo. Vamos. Gritó el cabecilla a sus hombres. Muchos de ellos estaban en contra, pero al fin, por obediencia a el Kilt, le precedieron bajando a su oscura cueva, y desaparecieron gruñendo, como osos en una cueva. Cuando la cabeza descubierta del hombre de los lagos bajó al nivel de las tablas, el capitán y su gente saltaron la barricada, y echando rápidamente la corredera de la escotilla, plantaron todas las manos encima y gritaron ruidosamente al mayordomo que trajera el pesado candado de bronce que pertenecía al tambucho. Luego, abriendo la corredera un poco, el capitán susurró algo por la abertura, la cerró y les echó la llave a todos ellos, 10 en número, dejando en la cubierta unos 20 o más, que hasta entonces habían permanecido neutrales. Aquella noche entera estuvieron todos los oficiales en guardia atenta, a proa y a popa, sobre todo alrededor de la escotilla y el portillo del castillo de proa, por donde se temía que pudieran salir los insurgentes, después de abrirse paso por el mamparo de abajo. Pero las horas de tinieblas pasaron en paz. Los hombres que seguían en el trabajo se esforzaban duramente en las bombas, cuyos golpes y retiñidos intermitentes, a través de la sombría noche, resonaban lúgubremente por el barco. Al salir el sol, el capitán fue a proa y, golpeando en la cubierta, requirió a los prisioneros a trabajar, pero ellos con un aullido, rehusaron. Entonces les bajaron agua y echaron detrás un par de puñados de galleta. Después, volviendo a hacer girar la llave, y embolsándosela, el capitán regresó al alcázar. 2 veces diarias, durante 3 días, se repitió esto, pero en la cuarta mañana se oyó una confusa agitación, y luego una pelea, cuando se pronunció la acostumbrada exhortación. Y de repente 4 hombres irrumpieron del castillo de proa, diciendo que estaban dispuestos a trabajar. La fétida angostura del aire, y la alimentación de hambre, unidas quizá a ciertos temores de castigo definitivo, les había obligado a rendirse a discreción. Envalentonado con esto, el capitán repitió su demanda a los demás, pero el Kilt le gritó una aterradora indicación de que se dejara de chácharas y se retirara a su sitio. La quinta mañana, 3 más de los amotinados se precipitaron al aire, escapando a los desesperados brazos que trataban de sujetarles. Solo quedaban 3. Sería mejor volver al trabajo, ¿eh? Dijo el capitán con burla inexorable. Vuelva a encerrarnos. ¿Quiere? Gritó el Kilt. Ah, claro. Dijo el capitán, y chasqueó la llave. En este punto fue, caballeros, cuando, encolerizado por la deserción de 7 de sus anteriores compañeros, picado por la voz burlona que acababa de saludarle, y enloquecido por su larga sepultura en un sitio tan negro como las tripas de la desesperación, el Kilt propuso a los 2 canaleros, hasta entonces al parecer de acuerdo con él, echarse fuera del agujero a la próxima exhortación de la guarnición, y, armados de agudos trinchantes, largos y pesados instrumentos en forma de uno creciente, con un mango en cada extremo, correr tumultuosamente desde el baupreso al coronamiento de popa, y, si era posible en la desesperación infernal, apoderarse del barco. Por su parte, él lo haría si, le siguieran ellos o no. Esa era la última noche que iba a pasar en aquella cueva. El proyecto no encontró ninguna oposición por parte de los otros 2. Juraron que estaban dispuestos a ello, o a cualquier otra locura. En resumen, a todo menos a rendirse. Y, lo que era más, cada uno de ellos se empeñó en ser el primero en cubierta, cuando llegara el momento de dar el asalto. Pero a eso objetó fieramente su jefe, reservándose tal prioridad. Sobre todo, dado que sus 2 compañeros no cedían uno a otro en este asunto, y los 2 no podían ser los primeros, porque la escalerilla solo admitía un hombre a cada vez. Y aquí, caballeros, tiene que salir el juego sucio de aquellos descreídos. Al oír el frenético proyecto de su jefe, a cada uno de ellos, por separado en su alma, se le había ocurrido de repente la misma forma de traición, a saber, ser el primero en salir fuera, para ser el primero de los 3, aunque el último de los 10, en rendirse, obteniendo así cualquier pequeña probabilidad de perdón que pudiera merecer tal conducta.